Hola mis queridos hermanos cristófilos y otros hermanos y amigos que nos estén visitando en esta ocasión. Estamos hoy en el gran tema de la vida en el Espíritu, de la vida en el Espíritu. Creo que hemos dicho bastante, aunque nunca suficiente, acerca del tema de vivir en el Espíritu o de la espiritualidad cristiana, que es en definitiva la cada vez más perfecta configuración con Jesucristo, y eso se logra en la medida en que el Espíritu Santo impera en un alma en gracia con sus 7 santos dones. ¿Okay? Pero en esta ocasión vamos a ver cómo podemos saber, cómo podemos discernir, cómo nos podemos examinar para saber si de verdad vivimos en el Espíritu. Para ello nos vamos a dejar llevar de 2 textos de la Sagrada Escritura que nos van a ilustrar al respecto. Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 26 y la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8 versículos del 1 al 6. Gálatas y Romanos, como ustedes saben, son epístolas o cartas del apóstol San Pablo a estas comunidades del primer siglo. Entonces, la proposición en definitiva sería esto, la hipótesis que vamos a tratar en definitiva sería esto. Para ver y discernir si estamos viviendo en el Espíritu verdaderamente. Ok. Si vivimos en el Espíritu, somos libres. Ok. Y si vivimos para las obras de la carne, somos esclavos. Estas 2 opciones las tenemos. Vivir en el Espíritu, somos libres. Vivimos en la carne y para la carne, y ya veremos a qué corresponde todo eso, entonces seríamos esclavos. Okay. Para seguir con esta introducción y para que nos sigamos beneficiando, hermanos, por favor atiendan con cuidado. En la descripción de este video no solamente voy a poner el bosquejo de esta enseñanza, sino también 4 links, 4 vínculos con algunas enseñanzas que ya hemos subido a nuestro canal. En estas enseñanzas podemos vislumbrar o ver o beneficiarnos de otras reflexiones que hemos hecho sobre el tema. ¿Okay? Primero van a ver un vínculo en el que hacemos una introducción a la teología espiritual. ¿Okay? En ese video se trató también sobre este tema. ¿Okay? El segundo link va a presentarles a ustedes una serie de videos que dedicamos al tema de los dones del Espíritu Santo, de los 7 santos dones del Espíritu Santo. Y eso es importante porque, como ya dije, mientras más y mejor impere el Espíritu Santo con esos 7 santos dones, entonces más configurados. ¿Okay? Estamos con la persona de Jesucristo. ¿Okay? Bueno, y además de eso, un video que dedicamos al sacramento de la confirmación y del bautismo del Espíritu Santo, y en el cual también hablamos acerca de la renovación carismática en el Espíritu Santo como un movimiento de la Iglesia Católica al que estamos exhortando para que promueva estas cosas dentro de la Iglesia Católica. Ese sería el tercer vínculo, mejor dicho. El cuarto es una enseñanza que hicimos recientemente que titulamos Para vivir en el Espíritu, que según San Pablo, para vivir en el Espíritu, según San Pablo. En esa enseñanza hablamos acerca del proceso de la fe a propósito de la carta a los Romanos, capítulos del 5 al 8. ¿Okay? Concluimos con el capítulo 8. Ya anunciamos entonces que todo este proceso de crecimiento de la fe concluye con una vida en el Espíritu, una vida vibrante en el Espíritu. Pero por falta de tiempo no pudimos abundar sobre el tema, lo vamos a hacer aquí. ¿Okay? Primero vámonos con Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Vamos a ver entonces cómo saber si estamos y vivimos en el Espíritu. Número 1, primero, el que vive en el Espíritu no se da a los malos deseos. Aquí tenemos una indicación negativa, es decir, si los malos deseos imperan en nosotros, ¿okay? Se manifiestan en nosotros o nosotros le damos cabida a esos malos deseos, entonces eso es demostración y evidencia de que no vivimos según el Espíritu. Veamos, recuerden, estamos en Gálatas capítulo 5, ahora vamos con los versículos del 16 al 17. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Aquí tenemos una indicación. ¿Okay?
Mientras mortificamos esos malos deseos y nos abrimos a una vida de comunión con Dios, entonces estamos evidenciando un avance en el desarrollo de esa vida en el espíritu. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? En el aspecto negativo, no busquemos satisfacer los malos deseos, que hay un elemento de mortificación que es necesario. Es lo que en el lenguaje de San Pablo también, hacer morir las obras de la carne o crucificarnos juntamente con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. Aquí tenemos una indicación importante. Veamos el versículo 17. Porque los malos deseos están contra el espíritu. Mira la explicación que da. Porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. Y uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. ¿Qué quiere decir esto con que no podemos hacer lo que queramos? Se refiere a que no podemos hacer lo que quiera nuestra naturaleza carnal. No porque lo carnal sea malo, sino porque esa es la tendencia. Entonces, nosotros estamos llamados a santificarnos completamente, espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? Recuerden que nuestra religión cristiana, y sabemos por la santa revelación, que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Esa será entonces nuestra cabal, total y definitiva redención, cuando lleguemos a la redención total de todo nuestro ser. Y todo eso hay que irlo ensayando desde ahora, mis amados hermanos. ¿Okay? Así que la primera indicación, el que vive en el espíritu no se da a los malos deseos, porque los malos deseos van en contra del desarrollo de esa vida en el espíritu. Número 2, el que vive en el espíritu goza de libertad. Mire qué indicación esta. El que vive en el espíritu goza de libertad. Libertad total. Lo puse entre paréntesis y les voy a indicar porque en el bosquejo, cuando ustedes vayan a la descripción del video, van a ver que digo, el que vive en el espíritu goza de libertad y entre paréntesis total. ¿Por qué? Porque estamos llamados al crecimiento. Por eso es que es importante que vean los vínculos que están en la descripción del video para que vean la perspectiva más completa de lo que hemos enseñado en este nuestro canal. ¿Okay? Nosotros estamos llamados a crecer en gracia. ¿Okay? Algunos de nosotros no gozamos actualmente de una libertad total, ¿okay? O a lo máximo que podamos llegar en este mundo mientras estamos por este valle de lágrimas, pues porque estamos en un proceso de santificación y a lo mejor pues somos principiantes. La mayoría de nosotros somos principiantes, ¿okay? La mayoría de nosotros a lo mejor no estamos en el proceso o la etapa de avanzados, mucho menos de nosotros en la etapa de los perfectos o de los santos, pero estamos en proceso, queremos seguir creciendo en gracia y por eso es importante que vayamos cultivando, mis queridos hermanos, esta vida en el espíritu. ¿Okay? Y por eso aquel aspecto negativo que decíamos en el primer punto es tan importante. ¿Okay? Mortificar la carne con las obras, y lo que veremos posteriormente son los frutos de la carne para que imperen los frutos del espíritu. ¿Okay? Entonces, el que vive en el espíritu goza de libertad, ¿Okay? Y mientras más impera el Espíritu Santo con sus dones, entonces mayor grado de libertad. ¿Por qué? Porque estamos conducidos por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Pero si el Espíritu nos guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. ¿Okay? Porque como dice el profeta en el Antiguo Testamento, la ley ha sido escrita en nuestros corazones. ¿Okay? Y en este corazón, según San Pablo, Dios ha derramado su amor por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en definitiva, es el primero de los dones, o mejor dicho, de los frutos del Espíritu Santo. ¿Okay? Es la evidencia más importante de que estamos viviendo en el Espíritu cada vez más plenamente. ¿Okay? Lo sabemos por el aumento de esa virtud teologal de la caridad. Hay algunas consecuencias de ser conducido en el Espíritu y de gozar de esta libertad de los hijos de Dios, como dice también San Pablo. Hay unas consecuencias de tipo personal, hay unas consecuencias de tipo religioso
y hay unas consecuencias de tipo que tienen que ver con la caridad con el prójimo. Consecuencias a nivel personal, a nivel religioso y a nivel de nuestra relación con los demás. Veamos a propósito los versículos del 19 al 21. Ok. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. El apóstol está en el tema aquí. Okay. Cometen inmoralidades sexuales. Aquí el nivel personal. Okay. Las consecuencias de tipo personal para los que no viven en el espíritu o abocados. Okay. Reducidos a las cosas de la carne. Okay. A las cosas malas de este mundo y malas de la carne. Naturalmente estamos hablando en términos de mundo y de carne peyorativamente. ¿Okay? Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. ¿Okay? Está hablando de cosas impuras y de cosas viciosas y de inmoralidades sexuales. Esas son las de tipo personal. Así que mucho cuidado, mi hermano, mucho cuidado. Mucho cuidado, tenemos que estar vigilantes, y por eso también en esta serie de videos que hemos dedicado al tema de la espiritualidad cristiana, iluminados por la teología espiritual católica, hemos hablado de el examen de conciencia, y posteriormente vamos a hablar también, y hemos hablado de los sacramentos. Y lo que viene por ahí es algo importante acerca de la oración, pero posteriormente. Ahora estamos en el versículo 20. Ok, las características negativas que tienen que ver con el aspecto religioso de los que no viven en el espíritu. Adoran ídolos y practican la brujería. O sea, se dan a la superstición y se dan a la idolatría. Y aquí también hemos aprendido a ser mucho más astutos en cuanto al tema de la idolatría se refiere. Porque claro, la mayoría de ustedes son católicos y dicen, nosotros no somos idólatras. Yo no soy idólatra porque yo solo adoro a Dios. Pues te tengo noticia, hermano mío, les tengo noticia, ¿ok? En la medida en que peor cumplamos o no tan plenamente cumplamos el primer y más grande mandamiento de la ley de Dios, corremos riesgo de cometer idolatría, puesto que estaríamos sirviendo y sometiéndonos a otras cosas y señores en el lugar de Dios o por encima de Dios. ¿Cómo reza ese mandamiento? Lo hemos citado aquí varias veces. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese mandamiento se da también en línea al tratamiento del pecado de idolatría. Por eso es que la introducción al mandamiento dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, dice: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno solo. Esa es la introducción. Para cumplir ese primer y más grande mandamiento de la ley de Dios, uno tiene que tener conciencia de quién es Dios y que en el lugar por encima de Dios no hay nada. Y por eso aquí en este canal le hemos enseñado a ustedes los 4 ídolos de este mundo, que por ser vedados o disimulados, pues como que no estamos muy conscientes, o no nos resguardamos, o no nos cuidamos de ellos, como el placer, el dinero, el poder y la fama. Y déjeme decirle, el placer no es solamente para los lujuriosos, el dinero para los ricos, el poder para los políticos o la fama para los artistas. Todos y cada uno de esos ídolos nos afecta a nosotros en mayor o menor grado, en la medida en que yo me concentro en mí mismo, en la medida en que resiento a los demás, en la medida en que me sirvo de los demás, en la medida en que llamo la atención. Así que hay que cuidarse de estos ídolos de los cuales les hemos advertido en este canal, mis queridos hermanos y amigos. Y también la superstición, lo decía Chesterton. Decía, él fue el que redactó este pensamiento. O sea, cuando uno deja de creer en Dios, comienza a creer en cualquier otra cosa. Y noten ustedes entonces por qué el pecado de idolatría tiene que ver con el pecado también de la superstición. Y es bonito que el apóstol San Pablo nos advierta acerca de todo esto. ¿Saben que la superstición también es un tipo de magia? ¿Y sabían ustedes que la magia
son estrategias de las que nosotros nos servimos para tratar de manipular a Dios o para tratar de conseguir cosas sin depender de Dios. Todo eso es superstición, mis queridos hermanos. Y es maravilloso que el apóstol San Pablo nos advierta acerca de estas cosas. Dice también, relacionándolo ahora, hemos dicho las consecuencias de vivir en la carne o de no vivir en el espíritu, de tipo personal, de tipo religioso, y ahora lo que tiene que ver con la caridad con los demás hermanos o con el prójimo. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Para que vean. Entonces, a partir del versículo 21, o en el versículo 21, entonces como que lo resume a todo porque le dedica tiempo a esas tres vertientes, pero con otras características. Miren lo que dice el versículo 21. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes como ya antes lo he dicho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. No tendrán parte en el reino de Dios. Y decía que es maravilloso que el apóstol San Pablo nos hable acerca de esto, porque nos habla acerca de esto inspirado por el Espíritu Santo, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Mucho cuidado con esa malversación del concepto amor que hay allá afuera. Que como estamos llamados a amar, pues estamos llamados a aceptar lo que hacen los demás, aunque lo que hagan los demás los conduzcan al infierno. Eso no es amor. Eso no es amar al prójimo. Eso no es tener a Dios primero, mi hermano y mi hermana. Mucho cuidado con malversar la palabra amor. Por eso es que los católicos, cuando hacemos nuestras traducciones, preferimos la palabra caridad, aunque la palabra caridad entre nosotros también la hemos desvirtuado. Porque como que la hemos disociado bastante o demasiado, creo yo, de lo que realmente quiere decir, que es la virtud, la reina de las virtudes teologales. Es decir, la reina de esas virtudes que nos conectan con Dios más perfectamente. Wow, formidable. Ok, consecuencias de vivir en el Espíritu. Ahora vamos a ver cómo sabemos si vivimos en el Espíritu. Ya hemos visto las cosas negativas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo positivamente sabemos si estamos siendo guiados o conducidos por el Espíritu. Primero, damos frutos. Damos frutos. Versículos 22 al 24 dice, en cambio, lo que el Espíritu produce, olvidé decirles que estoy atendiendo la carta a los Gálatas aquí, siguiendo la versión Dios habla hoy. Es una versión ecuménica, Dios habla hoy, con deuterocanónicos. Quise esta versión porque después de analizar el pasaje, el capítulo 5, y consultarlo con otras versiones, me di cuenta de que esta versión Dios habla hoy para este capítulo o para estos versículos es más clara. Lo único que he hecho de menos es que en las demás traducciones dice el fruto del Espíritu es, y aquí dice el Espíritu produce. ¿Okay? Las demás versiones dice el fruto del Espíritu en singular es, y todo lo demás entonces sería como las consecuencias de ese primer, y lo que algunos dirían el único fruto y el necesario, que es amor, porque el que tiene esa virtud más perfectamente teologal del amor o de la caridad lo tiene realmente todo. Pero en resumidas cuentas, esta versión Dios habla hoy nos dice lo siguiente: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Vivimos en el Espíritu. Ay, 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 como decimos aquí en el campo, ay, mi madre. Humildad y dominio propio. Y añade el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Puesto que la ley ya ha sido escrita en nuestro corazón. Y por eso manifestamos ese fruto que es el amor que produce, según vemos aquí, todo lo demás. Por eso es que esta versión también es buena,
porque nos habla de que el Espíritu produce amor y el amor entonces produce o deja ver todo lo demás. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mi hermano, este examen de conciencia esta noche para mí va a ser más largo que en otras ocasiones, ¿sabes? Porque aquí el Espíritu Santo me está refiriendo unos conceptos contra los cuales yo me tengo que examinar, o con los cuales yo me tengo que examinar, tengo que discernirme por dentro. Vamos a ver lo que ocurre esta noche en mi examen de conciencia y vamos a ver lo que ocurre hoy con ustedes con relación a esto que estamos diciendo en esta enseñanza. Continúa diciendo el apóstol en el versículo 24, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Aquí el apóstol nos está dejando ver aquí uno de los medios o el medio por el que podemos acceder a estos beneficios, y es estar en Cristo, es decir, crucificado con Cristo, como él lo expone en otras de sus cartas. Ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador en Cristo, con Cristo, junto con sus pasiones y malos deseos. Ahora vamos a ver que hay otras consecuencias a partir del versículo 25 hasta el versículo 26. Y es que los que vivimos en el Espíritu no somos contendiosos. Dice, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Ay, hermanos, qué falta hace esto. Esto siempre ha hecho falta, mis hermanos. Esto siempre ha hecho falta y en esta vida siempre habrá espacio para mejorar. Pero hermanos míos, yo creo que este tema, por lo menos para los que estamos en contacto o para los que nos congregamos en torno a este canal, por lo menos estamos siendo beneficiados porque nos estamos dando cuenta de qué es lo que produce en definitiva los grandes problemas de la humanidad y por consiguiente los grandes problemas y dificultades y escándalos en nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, y en nuestras familias y talleres de trabajo y ministerios, en nuestra relación con los demás y sobre todo en nuestra relación con Dios. Hay algo que tira de la ropa hacia abajo, mi hermano. Tenemos que crucificarnos con Cristo. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, morir a nosotros mismos y resucitar con Cristo. Vivir de una vez y por todas de forma decidida, total, cabal, plena, de forma integrada, esos compromisos que adquirieron por nosotros o que nosotros hemos hecho efectivamente si nos han bautizado ya grandes. Y esas renuncias en el santo bautismo y esas renuncias que hicimos también al pecado, al demonio, a las sugerencias del mal y de nuestro enemigo. Ahora podemos abordar, hermanos, el capítulo 8 de Romanos para entender mejor las consecuencias de vivir en el Espíritu y cómo lograrlo. ¿Okay? Y ya vamos a ver que esto se logra mediante una conversión total a Jesucristo. Por eso es que últimamente este servidor de ustedes está promoviendo eso, ¿okay? La entrega total a Jesucristo en este canal y en otros medios y en mis presentaciones y enseñanzas. Cuando hacemos un llamado para conversión, es un llamado a la entrega total. Nosotros no decimos, y no es que esté mal, pero no decimos, porque hay una fórmula mejor, entiendo yo, no decimos acepta a Cristo, porque cuando usted acepta, usted está mostrando su disposición, pero mostrar disposición no implica la entrega, que debe ser total. ¿Sí? Cuando nosotros nos casaron, ¿qué nos dijeron? Acepta a fulano, fulano a fulana, en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. ¿Ya eso los casó? ¿Ya hubo la entrega? No. Luego, al final, los declaro en nombre de Jesucristo. En esto,
teniendo como testigos a esta congregación, a estos padrinos, marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Ahí hubo la entrega total. Váyanse, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. A eso es lo que me estoy refiriendo. A una entrega total. Quemar las naves. Ser completamente de Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Y qué sangre? Hemos costado los suplicios y la vida de un Señor. ¿Y qué Señor? Hemos sido beneficiados con la más grande demostración de amor. Dios mismo, Dios mismo. Lo hemos dicho, Él no necesita de nadie, a Él nada, nadie puede añadir. Fíjese usted, cuando analizamos estas cosas, si no tenemos razón o razones para hacer este compromiso de entrega total, plena. Los primeros 6 versículos del capítulo 8. Así pues, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué condenación? Es que hay que ver el final del capítulo 7. La condenación está de vivir fragmentados por dentro. Donde queremos lo bueno, pero no somos capaces de hacerlo. Porque no ha habido una entrega, una disposición total. Y por eso el apóstol comienza con este capítulo 8 para hablarnos del remedio a esa condenación de fragmentación interior, que es la vida en el Espíritu mediante una entrega a Jesucristo. Por eso dice el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos: porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, de aquella ley de la que hablaba el apóstol al final del capítulo 7, anterior a esto. La ley, una ley nefasta, que tira de mí hacia abajo, que es el resultado del efecto del pecado en mí y de mi falta de entrega. Y continúa diciendo: pues lo que era imposible para la ley, al estar debilitada a causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en la carne, semejante a la carne pecadora, y por causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y lo que viene ahora es importante: que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. La justicia de la ley se cumple en nosotros. El apóstol viene hablando de fe desde el capítulo 1, versículo 17, de los primeros versículos del capítulo 5 también, cuando nos habla de la justificación por la fe. Pero como tenemos una mentalidad católica, nos fragmentamos y nosotros sabemos que ser justificado por la fe implica una entrega a la voluntad de Dios y ser condicionados en adelante por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe no es solamente un asentimiento intelectual. Yo no recibo la justicia de la ley solamente por creer, sino que esa fe implica una entrega. Por lo tanto, no me definan fe como un sinónimo de creer y creer como meramente un asentimiento intelectual, porque en términos bíblicos, fe es mucho más que creer. Lo hemos aprendido en este canal. Fe es creer, confiar y obedecer. Y creer, confiar y obedecer según Dios en Cristo implica una entrega total. Una entrega. Si usted lo quiere más fácil, mi hermano, allá afuera hay otras opciones. Pero aquí le estamos diciendo, de acuerdo con lo que el Espíritu Santo ha revelado y de acuerdo con nuestra santa, nuestra santa doctrina, este depósito de la fe maravilloso que Jesucristo ha delegado a esa iglesia que fundó, y nosotros como miembros de esta iglesia nos estamos beneficiando. Por eso nosotros no estamos condenando a otros hermanos. No podemos condenar a otros hermanos. O sea, no podemos condenar a otros hermanos. Lo que sí debemos hacer es tomar responsabilidad, porque a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Si usted es católico, si usted es católica, de usted se espera, y de mí también, que vivamos en el Espíritu.
Y si yo, Fernando Casanova, el hijo de Amelia, si yo estoy falto y no llego a este nivel, yo necesito hacer esa entrega y vivir de acuerdo a esa entrega y estar condicionado por esa entrega. ¿Okay? Ya yo no puedo hacer lo que es mi voluntad, sino la voluntad de Dios, porque ya no vivo Dios, citando al apóstol San Pablo, vive Cristo en mí. Los que viven, versículo 5, los que viven según la carne sienten las cosas de la carne, en cambio los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu. Por eso es que el capítulo 8 de Romanos hay que conectarlo con el capítulo 5 de Gálatas, para tener una noción más integrada, más completa de lo que implica esta vida en el Espíritu de la que estamos hablando. Versículo 6, porque la tendencia de la carne es la muerte, mientras que la tendencia del Espíritu, la vida y la paz. Dos palabras importantes, vida y paz. Los demás viven. Sí, tienen vida, pero ¿viven? Los demás gozan de paz. ¿Por qué? Porque su país no está en guerra, pero ellos tienen paz. ¿Se da cuenta? Entonces debemos darnos, por tanto, decididamente al imperio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vean lo que dice el versículo 13. Porque si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Y ahora San Pablo nos revela unos beneficios. Quédese pendiente, hermano, porque ahora es que vamos a ver los beneficios. Unos beneficios que algunos arguyen para sí, porque ellos citan esto. Como ellos citan esto, ellos están proclamando y confesando la palabra, y por lo tanto solo tienen que visualizarlo, porque ya lo visualizaron, ahora lo confesaron, lo que les falta es recibirlo. Y no se dan cuenta que lo que viene ahora es conclusión o consecuencia de todo lo que hemos dicho anteriormente, incluyendo la entrega total, incluyendo ese hacer morir las obras de la carne, incluyendo abrirnos al Espíritu, para vivir según Dios en Cristo, haciendo su voluntad, y entonces podemos gozar de los demás. Podemos gozar de la seguridad de ser hijos de Dios. Ahora se habla mucho de quiénes son hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? Bueno, pues aquí vamos a ver en adelante de que todo esto nos da seguridad a usted y a mí de que somos hijos de Dios. Así que los demás sigan con el debate. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquí lo vamos a ver ustedes y yo. Y otros beneficios tienen que ver con una confianza y esperanza total, plena y absoluta. Veamos los versículos del 14 al 15 para que veamos si somos hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. No estamos aquí para juzgar, pero si usted se ha dado a la vida en el Espíritu, usted tiene esta seguridad. Claro, la revelación nos dice mucho más acerca de la filiación divina, pero en términos de la seguridad, en términos de tener conciencia moral de ser hijo de Dios, aquí está la prueba. Son guiados por el Espíritu de Dios. Porque no recibiste, mire qué lindo el versículo 15 del capítulo 8 de Romanos, porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción, en el cual clamamos Abba, Padre. Ahora estoy siguiendo la versión Biblia de Navarra. Desde que comencé con el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, estoy con la versión Biblia de Navarra. Ok, beneficios que tienen que ver con la esperanza y con la confianza. Versículo 18. Siga ahí, no se me vaya. Tenemos buenas noticias para usted. Porque estoy convencido. Esto es todo en su contexto. Estamos en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Ok.
Esto no es solamente para el que visualiza y lo confiesa, para de forma mágica condicionar a Dios para recibir estos beneficios. No. Aquí se supone previamente una vida en el Espíritu, o sea, de sometimiento, de entrega. Porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros. Versículo 31. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Versículos 37 al 39. Pero en todas estas cosas vencemos con creces gracias a aquel que nos amó, porque estoy convencido, me está escuchando mi hermano y mi hermana, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que acontece a una persona que vive en el Espíritu. A una persona que tiene esa virtud teologal de la caridad de la que hablábamos anteriormente, que hace que fructifique en nosotros todo lo demás, incluyendo la alegría y la paz. ¿Se acuerdan de esos dos frutos? La alegría y la paz. Aquí está hablando de la paz en medio de cualquier circunstancia y en contra de lo que sea y de quien sea. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esta paz? El ideal del shalom, una integración, un sosiego, una confianza que a usted lo hace invencible, indestructible, mediante el imperio del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que usted se va a referir a este bosquejo y usted lo va a estudiar, usted lo va a meditar. Por eso es que esta noche usted va a hacer, yo también lo voy a hacer, el examen de conciencia, dejándome llevar por los frutos de la carne y los frutos del Espíritu que hemos mencionado en esta reflexión. Y por eso es que ustedes también se van a referir a los vínculos, a los links que les anuncié al principio, para que sigamos creciendo en la ciencia del Espíritu, ¿Okay? Todos nosotros. Mire, por eso es que es bueno que se hayan quedado hasta este momento, porque les voy a dar 4 recomendaciones, analícenlas, véanlas de nuevo en el bosquejo, en la descripción del video, y analice estas 4 recomendaciones, ¿okay? Son 4 recomendaciones que no son mías, ni me las saqué de la mente. Esto me lo he sacado de la vida de los santos, del ejemplo de los santos, de los grandes maestros, de los doctores de la iglesia, de los grandes del doctor místico San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, que recientemente celebramos su fiesta, y de otras grandes autoridades y teólogos que nos hablan de esto y nos evidencian de esto. 4 recomendaciones, 4 cosas para comenzar hoy, ahora mismo para comenzar a procurar una vida en el Espíritu. 4 cositas, miren. Número 1, santas amistades y asociaciones. Tenemos que asociarnos con gente que tenga este mismo interés, ¿okay? No estamos rechazando a los pecadores, no estamos huyendo de este mundo. Mucho cuidado, yo estoy seguro que le estoy hablando a gente que me entiende. Hay que hacer apostolado, hay que evangelizar, hay que santificar el orden temporal, pero este ideal no se logra solos. No se logra de forma anónima y mucho menos solitaria. Necesitamos santas amistades y asociaciones. Procure buenas compañías, procure una amistad santa con una persona que debe ser del mismo sexo, por cierto, que tenga estos intereses. Un ministerio en la parroquia, o una asociación
de movimientos de retiros, algo así, búsquenlo. Segundo, vida de oración. Por eso es que tenemos que hacer una enseñanza sobre la oración. No sé lo que me ha pasado. Tenemos que hacer algo sobre la oración, porque la oración es de vital importancia, ¿okay? La oración, que es la elevación del alma a Dios. La oración es lo que es nuestra disposición desde la potencia del alma, desde el entendimiento y la voluntad, ¿okay? De esa forma nosotros libremente procuramos el contacto con Dios. Eso es maravilloso, ¿okay? Tercero, frecuencia de sacramento. Yo sé que no se puede repetir el bautismo, pero tener conciencia, hermano, de lo que representa el bautismo y de los beneficios que hemos adquirido, de los votos que hemos hecho y de las renuncias que hemos hecho en el santo bautismo, ¿okay? Y luego entonces los que podemos repetir mucho más frecuentemente, ¿okay? Como la confesión sacramental, ¿okay? Y la Eucaristía, procuremos estar en gracia de Dios para hacer esa confesión, esa comunión o participar de la Sagrada Eucaristía, recibiendo al Señor en la Santa Comunión, en la Sagrada Hostia. Y la medida en que vamos adquiriendo o asimilando o recibiendo ese alimento, nosotros nos convertimos en eso que estamos comulgando. O nos vamos convirtiendo, configurando de acuerdo a aquel que estamos recibiendo en ese sacramento hermoso. Número 4, vida de mortificaciones que no mortifiquen a los demás. Vayamos renunciando. No estoy hablando de renunciar a cosas malas nada más. Hombre, por supuesto, ustedes son gente buena. Ustedes son gente decente. Ustedes no hacen cosas. Ustedes no delinquen. Ustedes no cometen pecados así como, ¿qué diríamos? Atroces y mucho menos. Pero hermano, debemos mortificarnos también en cosas que son lícitas, puesto que se ha dicho por ahí que si uno siempre hace todo lo que está permitido, eventualmente hace lo que no está permitido. Así que vamos a hacer unos renunciamientos de forma discreta, solamente para Dios. A la oración añadir el ayuno. ¿Okay? Disposiciones caritativas para servir al otro de forma discreta, para que el otro reconozca a Dios en todo caso, la providencia divina, y no a mí como ese que les ha provisto, sino a Dios que le ha provisto a través de este instrumento frágil y pecaminoso que soy yo. Así que usted, mire, refiérase a este bosquejo y siga analizando esta enseñanza, y vamos a darnos, ustedes y yo, a una vida en el Espíritu para adquirir la paz y la alegría que solamente Cristo puede dar. Y ya saben, vamos a entregarnos, vamos a arrepentirnos, ¿okay? Vamos a convertirnos, vamos a cambiar de vida, vamos a renovar la mente, vamos a entregarnos totalmente. ¿Okay? Alabado sea Jesucristo. Les voy a pedir también que se refieran al link que tiene que ver con las donaciones de PayPal. Necesitamos sus donaciones, por favor, para seguir sirviendo en estos medios y haciendo muchas cosas más, hermanos. Y necesitamos, por favor, les suplico, por favor, que ustedes nos ayuden haciendo esa donación a través del método seguro de PayPal. Y si no tienen el PayPal, pues comuníquense conmigo, escríbanme directamente a mi correo electrónico y entre usted y yo dialogamos y vamos a ver. Si no se ha suscrito todavía, o si no, por no suscribirse, no forma parte todavía de esta comunidad de cristófilos, le pido por favor que se una a nosotros mediante la suscripción. Suscríbase a este canal, puede aplicar también las notificaciones haciendo clic en la campanita para que esta plataforma de YouTube le notifique cada vez que subimos una nueva enseñanza. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias.